Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos dignamente a la mesa del Señor. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señora, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad De nosotros, Señora, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señora, ten piedad de nosotros. Señora, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ofrecemos esta Eucaristía en la intención especial de nuestro novenario en honor a la Virgen del Refugio de Pecadores, pidiendo por los fallecidos, todos los fallecidos a causa del coronavirus. Por la familia Flores, Margarita Vázquez, familias Tortolero Gutiérrez, Ayala Tortolero, José Pablo Tortolero Gutiérrez, en el día de su santo. Por todas las personas que se encomiendan a nuestra oración. Los difuntos, Rogelio Flores, Marcelino Flores y Paula Estela, Guadalupe García Silva, Berta Gómez Barrera, Carmen Uribe Armenta, Ernesto Vega Rodríguez, Brígida Espinosa Figueroa, José Porfirio Espinosa Figueroa, Guadalupe Espinosa, Camila Figueroa, Elena Ortega Colima, Josefa Undaca y Eduardo Miranda. Las almas del purgatorio y todos nuestros fieles difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Celebramos hoy la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. Pedro y Pablo poseen temperamentos diferentes y líneas también muy distintas. La forma como ambos encontraron al Señor ha marcado su apostolado, pero ambos coinciden en la profundidad de su fe y en su amor fervoroso a Cristo. Pedro dice al Señor: Señor, tú bien sabes que te amo. Pablo, por su parte, para mí vivir es Cristo. Ambos derramaron su sangre en Roma. Pedro en el año 64, Pablo en el año 67. A ellos pedimos hoy su poderosa intercesión. Oremos. Dios nuestro,
tú que nos llenas de una venerable y santa alegría, en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que las cadenas y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión, de pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardias y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió solo delante de ellos. Salieron, el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera. Palabra de Dios. Respondemos todos: el Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor, no será mi boca de oro. Proclamamos la grandeza del Señor y alabamos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él.
Segunda lectura. Carta del apóstol a San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he recorrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. No solamente a mí, sino a todos aquellos que todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón Pedro, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, celebramos hoy a estas dos preciadas columnas en la iglesia que el Señor ha querido establecer y ha querido dejarnos a nosotros como intercesores. Conocemos un poco de la vida de estos dos hombres. Pedro, un pescador, un hombre con una vida ordinaria, un hombre pues primario, violento, enojón, que a la primera sacó la espada y le cortó la oreja. A la primera decía: Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Cuando después sabemos, le da la espalda al Señor. Pero después tiene ese encuentro con Jesús que le examina en el amor. ¿Me amas? Luego tenemos la figura de Pablo, un hombre también violento, que él fue testigo de cómo fue acribillado San Esteban. Después solicita él cartas para perseguir también a los cristianos. Y tiene también un encuentro. Camino a Tarso, el Señor se le aparece. A los dos
¿Qué fue lo que les transformó la vida? Precisamente eso, un encuentro. Y para nosotros hoy se nos propone entonces la figura de estos dos hombres como un modelo. No se piense que para seguir al Señor hay que ser perfectos o no hay que haberse equivocado nunca, ¿no? Lo sabemos en ellos. ¿Qué fue lo que les sostuvo? No su buena vida, a lo mejor que pudieron haber tenido, sino el encuentro con Dios y el amor predilecto que Dios les tiene, como lo tiene por cada uno de nosotros. A la luz de esta palabra también podemos revisar nuestra historia, nuestra vida, nuestro ser y nuestro quehacer. Y puede que haya muchos errores. Pero a pesar de ellos, el Señor también hoy nos pregunta, ¿quién soy yo para ti? Nos han dado su testimonio cada uno de ellos en los Hechos de los Apóstoles. Pedro, que después de decir sí al Señor y seguirle, la vida no fue color de rosa. El que quiere seguir al Señor encontrará dificultades, encontrará persecuciones, y no para desanimarse, porque Dios siempre está al pendiente de sus servidores. Envía a su ángel y lo libera. Después nos dice San Pablo, he corrido fielmente mi camino hasta la meta, he perseverado en la fe, ahora solo espero la corona merecida. Ese encuentro con Dios es el que da la seguridad. Ese encuentro con Dios es el que cambia la vida. Y si tú y yo no lo hemos tenido, pidámoselo al Señor. Puede que a lo mejor también seamos cristianos a veces tibios, a veces poco comprometidos o tal vez desentendidos, como alguno de ellos. Pero qué hermoso, después de haberse encontrado con Él, la historia cambió. Y se convirtieron ellos en mártires, que significa precisamente eso, testigos. En un pasaje extrabíblico, en un libro de Hades, se narra que Pedro, cuando se arrecia la persecución en Roma, iba huyendo. Y en el camino de huida se le aparece el Señor y la pregunta de Pedro, ¿Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? La respuesta de Jesús fue a Roma, a ser crucificado de nuevo. Pedro entendió que no era ya tiempo de huir, sino de entregar la vida por Cristo. Y así fue. En el año 64 es apresado y es crucificado. A lo que Pedro le puso un acento muy especial. Quiso ser crucificado de cabeza, diciendo, normal no, denme la vuelta, no soy digno de morir como mi maestro. ¿Qué le sostuvo? El encuentro. Después Pablo, también apresado, juzgado, fue decapitado. Estas dos columnas de la Iglesia nos siguen motivando a todos nosotros a ser testigos también, a dar testimonio con nuestra vida, con nuestras obras, nuestra fe. Y por supuesto esta celebración también nos lleva a pensar en el Papa Francisco, sucesor legítimo de San Pedro, querido por Dios, elegido por Él, custodiado por Él, porque cómo le lleva el Papa, cómo le tiran, que está equivocado, que es el anticristo, que no sé qué, que no sé cuánto. Señal de que no han leído el Evangelio quienes piensan así. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán. La cabeza no cae, porque la sostiene y la protege Cristo. Yo te daré las llaves, Pedro. Dime, ¿tú a quién le darías las llaves de tu casa? ¿Verdad que a nadie? Pues Jesús sí, se las dio a Pedro, porque sabe en quién confía. Se las ha dado a Francisco,
porque sabe en quién confía y nos toca orar por él, porque lo imagino yo haciendo una burda comparación. Cada sacerdote con el peso de una parroquia es difícil, y las críticas y los juicios y los chismes, y por qué cierran, y por qué no nos dejan entrar, y por qué esto, y por qué aquello, y por qué tú sí, y por qué yo no. Pensar en la Iglesia universal. Ojalá pudieras ponerte algún día en sus zapatos y entendieras de qué se trata. La Iglesia es jerárquica y el Señor ha dejado a Pedro a la cabeza. Y en materia de fe y costumbres, Pedro no se equivoca. Se equivocará en matemáticas, se equivocará en geografía, pero tú tienes las llaves, Pedro. Lo que ates en la tierra, queda atado en el cielo. Que desates en la tierra, queda desatado en el cielo. Es la autoridad divina, confiada, sí, a un hombre pecador, pero elegido. Que nos ayude, pues, hermanos, la poderosa intercesión de San Pedro y San Pablo, para seguir siendo una iglesia que da testimonio, sostenida por la gracia y la fuerza de Dios, convencidos de que el infierno no podrá nunca sobre ella. Oremos por el Papa, oremos por su vida, oremos por su salud, oremos por sus preocupaciones. Nos lo pide siempre, nos lo pide a cada momento. Oren por mí, porque no es fácil. Que seamos testigos, que estemos enamorados de la Iglesia y que demos testimonio. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos la misericordia divina para con la Iglesia, edificada sobre la roca de Pedro, y pidamos por el mundo entero, iluminado por la predicación de Pablo. Te lo pedimos, Señor. Para que el Santo Padre, el Papa Francisco, gobierne con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia del Dios vivo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios, que envió a San Pablo a los paganos para anunciarles el mensaje de salvación, envíe también a misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren persecuciones y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la Iglesia obtengan su libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que quienes nos encontramos hoy reunidos aquí, perseveremos cimentados firmemente en la doctrina apostólica y en la integridad de la fe, y anunciemos a Cristo al mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Protege, Señor, a este pueblo que te busca sinceramente, y por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, concédele los bienes que te ha pedido por Jesucristo nuestro Señor. Te
Te presentamos el vino genuino. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren a Dios, Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el defensor que anunció con caridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el pueblo de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Cardenal José Francisco, sus obispos auxiliares, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida y la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Pedro y San Pablo, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la confianza de los hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartimos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Él es Cristo, el Rey de los apóstoles, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Recordemos la respuesta, no hay que darla al frente, sino que la decimos todos. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte dentro de mí. Ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en este momento, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si yo te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Haz, Señor, que el pecado nunca me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo, en la hora de mi muerte, mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amado. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes santos según tu corazón. Sagrado Corazón de Jesús, María, refugio de pecadores, santos apóstoles Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Les invito a que hagamos juntos la novena a Nuestra Señora Refugio de Pecadores en este día cuarto. Para obtener tus favores, suspirando en este día, a ti llamamos María, refugio de pecadores. Tan ingratos hemos sido con nuestro Padre amoroso, que no hay castigo espantoso que no hayamos merecido. Y esto llena de temores nuestra vida, Madre mía. A ti llamamos María, refugio de pecadores. Si el Señor benigno espera o castiga los pecados, su bondad nos hace osados y su ira nos exaspera. Mitigará sus rigores por tus ruegos todavía. A ti llamamos María, refugio de pecadores. 1000 veces Dios enojado ha firmado mi sentencia, y a tus ruegos su clemencia otras 1000 la ha revocado. De estos tus grandes favores, uno espero en este día. A ti llamamos María, refugio de pecadores. Cuando el cáliz está lleno con una gota rebosa, quizá mi culpa alevosa hinchó ya de Dios el seno. Serena tantos terrores, causa de nuestra alegría. A ti llamamos María, refugio de pecadores. Todo me asusta y me abate, el demonio mi enemigo, la carne que está conmigo y el mundo que me combate. Mi alma entre tantos horrores, solo en ti, oh Madre, confía. A ti llamamos María, refugio de pecadores. Una indecible tristeza luego de mí se apodera y quebranta mi alma entera con insufrible agudeza. Que alumbren tus esplendores esta mi noche sombría. A ti llamamos María, refugio de pecadores. Si veo acabarse mi día e irse acercando la muerte, en este trance tan fuerte, miro mi suerte perdida. En las ansias y temblores de la postrera agonía, a ti llamamos María, refugio de pecadores. Madre, cuando al cielo entremos, merced a tu valimiento, con grande gozo y contento, tus glorias ensalcemos. Mas para ser comprensores, sea quien nuestra luz y guía. A ti llamamos María, refugio de pecadores. Pues los divinos rigores provocamos a porfía. A ti llamamos María, refugio de pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, refugio de pecadores, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, por quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Amén. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda a ejemplo suyo ganar hermanos para Cristo. Amén. Que San Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra y ambos con su intercesión los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron muriendo, el uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Después de este encuentro con el Señor, pueden ir en paz. Oh María, Madre